buenas tardes, ¿cómo les va? Que tengan un lindo sábado. Después de algún tiempo otra vez nos volvemos a encontrar en este estudio y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tratar de reflexionar respecto de un encuentro personal que Jesús tuvo con una mujer. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 3 en adelante. Salió de Judea, hablando de Jesús y sus discípulos, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entre Judea y Galilea se encontraba este territorio de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos y por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? En un recorrido directo entre Judea y Galilea, cruzando directamente por Samaria, había 160 kilómetros, un camino aproximadamente de 2 o 3 días, más de eso no. Pero los judíos tenían una enemistad que venía de hace muchísimo tiempo con el pueblo samaritano. El pueblo samaritano, ¿quién era? ¿Cómo nace Samaria? Allí en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, desde el versículo 21 al 34 aproximadamente, me habla de cómo nace Samaria. Israel, que se encontraba al norte, debido a las constantes invasiones del imperio asirio, ¿qué es lo que hacía Asiria? Tomó a ese pueblo Israel, a esas 10 tribus, ¿sí? Las conquistó y las esparció. Y el poco pueblo judío que quedó allí se comenzó a mezclar con los inmigrantes, los extranjeros que venían de otras nacionalidades, otros pueblos, otra cultura y por lo tanto otra religión. Y entonces Israel, que se encontraba al norte, comenzó a establecer vínculos y comenzaron a contraer lazos matrimoniales con esa gente. Y la religión pura, ¿sí?, se mezcló con la religión de diferentes pueblos y naciones que ocuparon ese territorio. Y así nació Samaria. ¿Y de dónde venía el encono o esta enemistad entre samaritanos y judíos? Bueno, en Esdras, para no hacer demasiado extenso, el capítulo 4, los primeros versículos, los mismos que Nehemías, el capítulo 2, los primeros textos, allí habla de la enemistad que se originó cuando el pueblo de Israel estaba volviendo del cautiverio babilónico. Comenzaron a reconstruir Jerusalén, la ciudad y el templo, y esta gente que se encontraba allí quiso intervenir en la construcción y no los dejaron. ¿Sí? Nehemías les impide que ellos participen en la obra porque no quería Nehemías, no quería Esdras, ¿sí?, que se mezclaran, como ya estaba mezclada la religión en Samaria, que se mezclaran, ¿no es cierto?, esta religión con la pureza del evangelio que tenía Israel. Y Dios, a través de esos dirigentes, quiso preservar el evangelio y la doctrina pura, sin mezcla. Y desde allí comenzó toda una enemistad que se fue acentuando con el transcurrir del tiempo. De manera que el único trato que tenía Israel con el pueblo samaritano era un trato comercial y nada más. Pero la Escritura dice que Cristo le era necesario pasar por Samaria. Ningún judío atravesaba necesariamente tierra de Samaria. Ellos preferían cruzar el Jordán, subir hacia el norte, si tenían que dirigirse de Judea a Galilea, y ellos preferían caminar entre 25 y 30 kilómetros más, tomarse todo ese trabajo, pero no atravesar tierra de samaritanos, porque en la mentalidad judía, Samaria, el samaritano y la tierra de Samaria era una tierra maldita, era una tierra de paganos. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Jesús le era necesario llegar hasta Samaria?
Jesús iba a buscar una persona. Y es interesante que desde la entrada del pecado, nosotros lo podemos ver en Génesis el capítulo 3, desde que entró el pecado a este mundo, es Dios el que constantemente está buscando al pecador. Ahora, Jesús iba en busca de alguien en particular, ¿sí? Jesús no tenía un negocio en Samaria, excepto esta persona a la que él iba a buscar, a la que todos habían desechado, incluyendo, ¿sí?, sus propios comprovincianos. O sea, los mismos habitantes de tierra de Samaria estaban despreciando a esta persona, además con el agravante de que el mismo pueblo de Israel también ya la despreciaba, pero Cristo iba a buscar a esta persona de manera particular y decidida. El versículo que sigue, ¿sí?, el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Dice que esta ciudad se llamaba Sicar. ¿Qué significa la palabra Sicar? Sicar significa borrachera. Sicar era un lugar en donde se encontraba no lo peor de lo peor, pero sí era gente bastante particular, de una moral laxa. Y allí se encontraba esta mujer a la cual Jesús iba a buscar. Dice que Jesús entró a esta ciudad de Sicar junto a la heredad de Jacob, o que Jacob dio a su hijo José. Habla de una heredad. Es interesante porque se va a mencionar esta heredad en la conversación que la mujer samaritana habría de tener con Jesús. Dice el versículo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Este texto me habla de la humanidad de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos de que Jesús hizo todo lo que hizo sencillamente porque Él era Dios, pero no nos damos cuenta que el mismo Evangelio según San Juan, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, el versículo 19 y el versículo 30, me están hablando, o Juan me habla, de que Jesús no hacía nada de propia cuenta, ¿sí?, sino que el que obraba en su vida era el Padre, ¿sí? El Padre obraba a través de la vida de Cristo. Él no hacía nada de propia cuenta, ni de propia voluntad, ni tampoco usó su divinidad para aplacar alguna necesidad. Jesús se cansaba como hoy nos podemos cansar nosotros. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, se encontraba al mediodía, porque la hora sexta, ¿sí?, era al mediodía, y en tierra de Israel ese horario es el peor horario. Nadie transitaba en esa hora porque el sol era más radiante. Era el momento más caluroso del día. Jesús había recorrido una larga distancia, se encontraba cansado, agobiado por el viaje, con hambre y con sed. Ahora Él se sienta junto al pozo. El versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Acá hay algo interesante. Jesús tenía un propósito. Le era necesario ir a Jerusalén. Una vida sin propósito no es una vida. Aquel que ha conocido el Evangelio tiene un propósito. Cristo tenía como propósito venir a rescatar lo que se había perdido. La misión del cristiano es la misma que tiene nuestro Señor Jesucristo, la de ir a buscar a aquellos que no conocen el Evangelio,
que se encuentran en la situación quizás en la que se encontraba esta mujer de Samaria. Ahora, es interesante, Jesús llega junto al pozo de Jacob, cansado del viaje y con sed. Él era Dios. Él había creado los mundos, el universo completo, el mar, las corrientes de las aguas, y sin embargo dependió de una mujer para satisfacer su sed. Jesús se llega a la vida de esta mujer y se presenta como un mendigo, pidiendo algo. Este es un detalle interesante porque es un método que Jesús siempre usa. Jesús llega a nuestra vida pidiéndonos algo, pero no porque Él necesite algo de nosotros, sino porque Él tiene algo para ofrecernos, como vamos a ver en el desarrollo de la historia. Jesús te pide algo, pero para darte algo mejor. Allí el libro de Proverbios, el capítulo 23, el versículo 26, el sabio Salomón dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios nos pide. Jesús se llega a nuestra vida pidiéndonos el corazón, porque allí radica el problema fundamental del ser humano. El pecado del ser humano se encuentra allí en el corazón y Dios desea cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida, todo nuestro interior, de adentro hacia afuera. Entonces, Jesús se llega junto al pozo y esta mujer sorprendida porque Él es el que busca la charla, Él busca la conversación. Él se llega con un propósito. Jesús no hablaba ni conversaba sencillamente por el mero de conversar. Siempre en las conversaciones de Cristo, el propósito fundamental era el de revelar la naturaleza del reino de los cielos, el carácter de Dios y el plan de salvación. Y eso es lo que Jesús anhela que nosotros también hagamos, ¿sí? Y esta mujer expone una situación que es real. Primero le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan. Note que Jesús no discute con la mujer. Jesús no se pone a debatir. A Jesús no le preocupan ni las razas ni los géneros, porque para colmo, ya en la tradición judía, el judío no le dirigía en la calle la palabra a una mujer, mucho menos si era una mujer samaritana. Esto era una costumbre judía. Jesús vino a romper muchos esquemas que no son patrimonio exclusivo de la nación judía. Hoy también tenemos esquemas de machismo y feminismo, de una raza contra la otra, de un género contra otro género. Y ella le dice que entre judíos y samaritanos no se tratan. En el verso 10 Jesús responde y le dice así: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Noten que aquí hay muchas expresiones interesantes. Si conocieras, la pregunta es: ¿cuánto conocía esta mujer samaritana de Dios? El don, ¿qué es un don? Un don es un regalo, es un obsequio. ¿Y ese obsequio de quién venía? De Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él. Nosotros tenemos un problema de relación, porque no conocemos ni el don, ni quién es el que lo ofrece, ¿sí? Porque Cristo dice: si conocieras al que te dice, o a quién o quién es el que te lo está diciendo, muestra a las claras que el ser humano tiene un problema de relación con Dios, porque no lo conoce, no sabe. Esta mujer de Samaria tenía una mezcla de religión, parte de verdad
y parte de paganismo, parte de mentira, una mezcla. Y cuando uno mezcla, la verdad no es 50% verdad y 50% mentira, se vuelve total y completamente una mentira. Ahora, en la conversación Jesús le ofrece ese don. Y ese don, para resumirlo, ¿sí? El agua de vida, de acuerdo a lo que dice el mismo Evangelio, según San Juan, el capítulo 7, versículos 38 y 39, es el Espíritu Santo que Dios le quería dar a aquellos que creen en Él. Vale decir que el don que Dios le estaba ofreciendo a esta mujer era el don del Espíritu Santo, que el mismo Juan también habla de explicar que una de las tareas que tiene el Espíritu Santo es de convencer de pecado, de justicia y de juicio a la persona. Don que es necesario en la vida espiritual de la persona, sin la cual no podemos discernir absolutamente nada. Ese don ella no lo tenía, ella carecía de ese don. Ahora Jesús va a crear una necesidad en la persona. Y la persona empieza a convencerse de que carece de ese don. Es evidente que el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de esta mujer. Y noten ustedes que Jesús no discute con ella, no debate entre el problema que existía en ambos pueblos. Jesús tampoco va a discutir lo siguiente, porque ella ahora le dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla al agua, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Era real o no era real? ¿Estaba argumentando con Cristo o no estaba argumentando? ¿Su argumento era válido o no? Pero noten ustedes que Jesús en ningún momento debate. Jesús no perdía el tiempo debatiendo, ¿sí? Ni hablando de nacionalidades, ni de política, ni de economía, ni de géneros, ni de machismo, ni de feminismo, ni tampoco Jesús entra en debate, ni siquiera con argumentos científicos de nada. El problema de esa mujer era su corazón y Cristo no había de desviarse del propósito que Él tenía, ¿sí? ¿Acaso eres tú, verso 12, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Se acuerdan que hablamos de la herencia? ¿Sí? Al principio hablamos de la herencia. Y ella ahora lo va a subestimar a Cristo. Le dice, ¿acaso eres tú mayor? En otras palabras, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y Jesús tampoco se defiende. Y Jesús tampoco discute. De hecho, Cristo era el heredero. Porque Mateo el capítulo 1 habla de toda una genealogía y una herencia. Y Cristo era el heredero. Por tanto, sí, había delante de ella uno mayor que el pozo, y ese era Cristo el que hablaba con ella. Entonces, Jesús dice algo interesante. Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten que Jesús no discute, no pierde el tiempo discutiendo. Él está tratando de llegar al corazón de esta mujer y le está diciendo, el que beba de este pozo solo lo hará para volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuántas personas en este mundo sencillamente beben del pozo del mundo, de los vicios, del pecado, solo para volver al pozo a seguir haciendo lo mismo? ¿Saben que el apóstol Juan, en su epístola, en la primera epístola del apóstol, Juan sostiene algo interesante? Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice que
Solamente el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Que el mundo pasa y sus deseos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, todo eso es pasajero. ¿Sí? Es más, todo aquel que bebe de esos vicios solamente bebe para no ser saciado nunca. Porque el pecado es como un pozo sin fondo. La persona que se aventura a beber de ese tipo de fuentes, ¿sí?, solamente beberá para volver a tener sed. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13 y el versículo 19, dice que 2 grandes males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen las aguas. No importa donde yo vaya y crea, ¿sí?, que de ahí puedo obtener saciedad. Dios me dice que si yo lo abandono a Él, fuente de agua de vida, esta otra cisterna a mí no me va a servir de nada. Podré volver 1 y 1000 veces y seguiré teniendo sed. Pero aquel que va a Cristo, la verdadera fuente de agua de vida, volverá a Él una y otra vez, ¿sí?, porque se habrá dado cuenta que la única manera de saciar la sed del alma es yendo a la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Este tema vamos a hacerlo en 2 partes mínimamente porque es muy largo. Y yo anhelo y deseo que en el estudio nosotros podamos ir viendo muchos detalles que tiene este tema. En nuestro próximo encuentro vamos a seguir desarrollando esta conversación que es tan maravillosa, porque en definitiva lo que Dios hasta aquí le está mostrando a la mujer, que el don que Cristo venía a ofrecerle a ella, que habría de saciar el alma, era Él mismo. El cielo vertió todo en un solo don que se llama Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que es un texto conocido, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cielo lo dio todo en ese don que se llama Jesucristo, el que estaba allí hablando con esa mujer, y esta mujer no lo conocía. ¿Será esa también mi situación? ¿Es posible que yo tenga mucho conocimiento de escrituras, de Biblia, de teología, pero no lo conozca a nuestro Señor Jesús como le pasaba a esta mujer? Vamos a volver en un próximo estudio y retomaremos, ¿sí?, para ver cómo termina esta historia. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo sábado.